Hoy día quería comentarles sobre este libro que se los recomiendo muchísimo y que cualquier persona que se dedique a la política debería leer. Se llama La República, es un diálogo de Platón, eh, en donde Platón alcanza su madurez como pensador político y como sabemos la filosofía inicialmente es la madre de toda la ciencia, ¿no? Y a partir de esta madre se derivan distintas ramas que van a empezar a desarrollarse a partir de los siguientes siglos, ¿no? Pero inicialmente Platón, o sea, digamos que la política era solo uno de los capítulos de los que trataba su pensamiento, ¿no? Eh, Primero partía de la metafísica, después de la antropología, después la ética y después la política, ¿no? Y en ese sentido es importante entender que todo pensamiento político debería tener estas cuatro, esos cuatro análisis, ¿no? Esos cuatro facetas de toda postura política. La postura política no puede ser simplemente política, tiene que tener un fundamento ético y este fundamento ético debe tener un fundamento antropológico y a su vez un fundamento metafísico. Por supuesto, el fundamento metafísico de algunas posturas será no existe metafísica, ¿no? Pero por lo menos uno tiene que saber que ese es el axioma sobre el cual parte. Eh, entonces, algo que a mí me pasa, que yo he leído de muchos pensadores, mi postura política ha ido mutando con el tiempo, ¿no? Yo cuando era más joven, a los 14 15 16 años, era de izquierda, ¿no? Cuando estaba en el colegio. En realidad, después en la universidad, paradójicamente, yo entré a la Universidad Agraria. Ahí un poco que me decepcionó. Ya venía cuestionando el socialismo, viendo que había fracasado en muchos sitios, porque yo tenía un espíritu de justicia social, ¿no? O sea, finalmente me importaba cambiar mi país, me parecía que el Perú era un país muy desigual, con mucha pobreza, y, y- y yo quería cambiar esa situación, ¿no? Pero, pero me enfrenté al marxismo desde muy joven y es a partir de ahí que he construido en adelante las siguientes lecciones, ¿no? Empecé, bueno, yo fui con todo, ¿no? Ateo, marxista, desde muy joven. Y después, un poco que a partir de ver cómo fracasaba la idea del constructivismo, ¿no? Del comunismo, a partir de la idea de que la utopía, digamos, la utopía constructivista de un ser humano que dice la sociedad se va a organizar de esta manera a partir de estas leyes racionalistas que yo he meditado, he pensado, como es el materialismo histórico, ¿no? O el materialismo dialéctico, me parecía que no cuadraba finalmente, ¿no? Con los hechos que podíamos ver en la Unión Soviética, en el mismo Cuba, que ya desde que yo tenía 16 años, o sea, 2006, este, ya desde ahí pues era un desastre Cuba, ¿no? Hoy día está felizmente levantándose, ¿no? Pero bueno, el punto es de que la izquierda me fue decepcionando, y esa decepción, ¿no? De la izquierda, por lo menos la izquierda marxista, este, me va llevando hacia autores más pesimistas, ¿no? Como Nietzsche, como Sartre, eh, que son los que fui leyendo en esa época. El bien no existe, ¿no? La verdad es la mentira más eficiente, este, que son pensadores posmodernos en realidad, ¿no? Pensadores que van a venir a cuestionar justamente esta idea del racionalismo, eh, que está todavía en el pensamiento moderno de Marx, ¿no? Revolucionario. Eh, entonces,
esta decepción con estos autores me lleva a incluso desentenderme en la política, porque es, si ya ni siquiera el bien y el mal existen, ¿no? Si son la mentira más eficiente, entonces ¿para qué siquiera preocuparse por la polis, ¿no? Y, y en ese contexto fue que, que de alguna manera me rescata, ¿no? El pensamiento de Ayn Rand y el pensamiento libertario, ¿no? En donde yo también coincidía con una época en la que yo tenía que pues salir adelante, trabajar, valerse por sí mismo, ¿no? Y entonces Ayn Rand representa ese individuo contra el mundo, ¿no? Esa capacidad del individuo de salir adelante, de esforzarse y de valerse y de valerse del fruto de su trabajo, ¿no? Finalmente. Entonces, este pensamiento libertario pues caló mucho en mí, me inspiró bastante y me interesó muchísimo, ¿no? Entonces, pero con el tiempo fui viendo que hay algunas falencias también en este pensamiento, ¿no? Entonces, porque, porque uno no se puede quedar simplemente en cómo, en el dogmatismo de una idea, ¿no? Está bien, el socialismo genera pobreza, el socialismo es colectivista y su objetivo, obviamente, es crear una sociedad sin clases sociales, en donde todo esté centralmente planificado. Ese es el marxismo comunista, ¿no? Este, sí, el socialismo científico, ¿no? Y por antonomasia, si no te gusta el socialismo, quienes te dicen, tienes que ser libertario, tienes que ser liberal, ¿no? Y ser de derecha. Yo estoy de acuerdo, o sea, entiendo el sentido y yo también apoyo, obviamente, a quienes se opongan al socialismo empobrecedor. Pero hay que entender que no es la única postura y que una cosa es hacer política y otra cosa es hacer filosofía. Una cosa es hacer política y otra cosa es hacer ideología política y difundir ideas. Entonces, está bien. Todos, no, todos estamos de acuerdo en que no debe haber comunismo, todos estamos de acuerdo en que no debe haber socialismo, que empobrece, que destruye la familia, que destruye la riqueza, pero estamos de acuerdo en por qué estamos en contra. Ese es el punto. Eh, Hay que ver justamente, escarbar en cuáles son los motivos. Por supuesto, en los frentes políticos siempre existirá, no existe el incentivo para hacer esa distinción, porque evidentemente, ¿para qué diferenciarse más? ¿Para qué atomizarse más entre un frente que ya es difícil de unir? ¿Para qué encontrar las diferencias? Pero es que ese es el, esa es la diferencia entre el trabajo político hacia la polis, ¿no? Hacia la organización para cambiar a una sociedad en el corto plazo, y la diferencia entre formar a las personas para entender por qué ellos tienen razón y por qué el socialismo está mal, pero no solamente qué cosa está mal, sino organizarse para aquello que está bien, ¿no? Y de eso trata la República de Platón, que finalmente yo he estado conversando en estos días con mis amigos liberales y libertarios, a los cuales yo respeto, pero siempre me pongo en plano socrático a cuestionar sus planteamientos, ¿no? Para incentivar el debate, ¿no? Y lo que trata pues Platón en su diálogo de la República, básicamente es el problema de la justicia, que es un problema que los liberales normalmente resuelven como una simple... Lo que importa es la justicia procedimental. Si yo no afecto a terceros en la forma en la que yo actúo, es decir, si yo no le robo a alguien, no mato a alguien y no esclavizo a alguien, entonces cualquier
cambio, de cualquier arreglo que se produzca de esa transacción o ese procedimiento, será justo, porque no estoy violando los derechos negativos de nadie. ¿Cuáles son los derechos negativos? Aquellos a que no te quiten lo que tienes, como son la vida, la libertad y la propiedad. Pero, pero aquí Platón no está hablando de esa justicia. Tampoco está hablando de la justicia distributiva, que es la justicia socialista, que es básicamente ver a la población como una... Es decir, ver la distribución de la riqueza de una población y decir si es justa o no es justa en base a la distancia que se llevan entre ellos, ¿no? Que es comúnmente evaluado por el índice de Gini y, y que obviamente los liberales critican porque finalmente para los liberales lo que importa es cómo se creó esa distribución, a través de qué mecanismos, si es que fueron coactivos o no, y, y no tanto si la distancia es muy grande o es muy corta, ¿no? Entonces, eso es un poco el debate, pero acá Platón no está hablando de eso, y eso es lo que yo quiero rescatar, ¿no? Que Platón está hablando de la justicia como una virtud, como el hombre justo. ¿Qué es aquello que es virtuoso en el hombre, ¿no? Y qué define un hombre justo. Y la discusión con Trasímaco, con Glaucón y con Adimanto, básicamente gira en torno a que primero Trasímaco le dice harto de que Sócrates esté... Bueno, Sócrates es el alter ego de Platón en este diálogo, ¿no? Y en todos. Él nunca habla como Platón, sino habla como Sócrates. Usa el nombre de su maestro como alter ego para plantear sus teorías. Y lo que dice Trasímaco, harto de escuchar a Platón diciendo que, que la justicia tiene valor en sí mismo, ¿no? Que el hombre justo es algo, un ideal al cual alcanzar y que es una virtud. Lo que le dice Trasímaco es, no sabes de lo que estás hablando, la virtud hay que entenderla como arete, ¿no? Arete griego, es decir, como aquello que te da poder, como aquello que te permite ser exitoso en la vida. Eso es la virtud, ¿no? Para los griegos, no es la virtud de judeocristiana, digamos, es la virtud enfocada a habilidad, ¿no? Entonces, él le dice, ser justo no sirve para nada, porque ser justo es una limitación para tú poder lograr aquellos objetivos. El hombre justo se ve limitado en sus acciones, se ve limitado en sus restricciones, porque siendo justo solo ganan los demás, él no gana, y por lo tanto el que es justo es un tonto. Y no tiene sentido no tiene sentido considerarlo como una virtud, porque la virtud es aquello que te permite lograr lo que quieres. Y esa restricción, finalmente, de no dañar a otros, es una restricción que le sirve a los demás, pero no te sirve a ti. Por lo tanto, no puede ser considerada una virtud. Y Sócrates le va a ir diciendo por qué este planteamiento que él lo va a plasmar como hacer bien a los amigos y mal a los enemigos, le va a ir causando problemas y lo va a llevar a contradicciones. Pero bueno, como les comentaba, es que básicamente la idea de la objeción de Adimanto y de Glaucón respecto a que la justicia sea una virtud, es decir, los pobres, por ejemplo, obedecen las leyes solo porque si son atrapados, entonces van a sufrir un castigo. Pero en realidad, nadie es justo porque quiere ser justo y porque sea una virtud, sino porque si te atrapan, vas a pagar un costo. Es decir, y los beneficios de ser justo son el prestigio
de parecer justo. Por lo tanto, la conducta más racional, si la justicia es esta restricción, es parecer justo para que todo el mundo crea que eres justo, pero en realidad no ser atrapado cuando se cometen injusticias, cuando tú cometes injusticias. Y por lo tanto, la justicia no es un bien en sí mismo, sino es aquella cosa que es bueno parecerla, pero que no es un beneficio en sí mismo, ¿no? Y todo el resto, estamos ahí hablando del libro uno y 2 de la República, que tiene 10 libros. A partir de ese momento, todo el planteamiento del libro se trata sobre cómo Sócrates le demuestra a ellos, especialmente a Glaucón, y a todos los que están escuchando, pero Glaucón es el principal interlocutor con Sócrates, que es Platón. Eh, Todo se va a tratar sobre por qué la justicia es en sí misma un bien, ¿no? ¿Por qué vale la pena ser justo en sí mismo? Y, y lejos de como se normalmente plantea, ¿no? Que Platón intenta hacer una utopía de la república, ¿no? Es decir, que busca crear un estado ideal en donde todo funcione. En realidad es una lectura muy reducida de todo el diálogo, ¿no? Eso debe ser un malentendido de quienes han leído solo los libros 4, 5 y 6 y no ha leído la República como un todo, ¿no? La República como un todo es una búsqueda de Platón de demostrarnos por qué la justicia tiene valor en sí mismo y es una virtud para el hombre. Y para esto, él empieza buscando definir a la ciudad justa, es decir, a la ciudad en donde todo funcione bien, ¿no? A la ciudad ideal. Y él no dice que quiere lograr una ciudad ideal y plantearla como, digamos, hoy, como programa político, ¿no? Él no está haciendo eso. Él lo que dice es, así como empecemos primero planteando una ciudad justa, para ver cómo funcionaría una ciudad justa, y como las ciudades están compuestas por hombres y una ciudad justa solo puede ser una ciudad justa si hay hombres justos, entonces para que una ciudad sea buena, los hombres tienen que ser justos. Y por lo tanto, como todos los hombres serían felices en esta ciudad, la justicia tiene un valor en sí mismo. Eso es muy resumido lo que él está queriendo decir. Entonces, no es para nada una utopía en donde constructivista, como utilizan los libertarios diciendo no es un planificador central. En primer lugar, Platón en su libro 4 menciona que las ciudades, ¿cuál es el objetivo de una ciudad? Dice, ¿no? Ahí viene la parte teleológica del análisis de Platón. Las cosas tienen una finalidad, que eso también lo va a recoger Aristóteles, que es algo que los liberales niegan, ¿no? Y por eso seguramente descuadra un poco su pensamiento filosófico, en donde no existen teleologías, ¿no? ¿Qué es teleología? El considerar que las cosas tienen una naturaleza y que por lo tanto tienen una finalidad, ¿no? Y esa es parte del pensamiento católico, aristotélico, tomista, platónico. Es la tradición que se recogió en eso y que luego la modernidad va a cuestionar, modificando esta postura teleológica. Entonces, ¿qué te dicen? Platón te dice, la ciudad tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Vivir mejor que en el campo. La finalidad de una ciudad es vas a poder comerciar, vas a poder tener especialización del trabajo de distintas personas que van a poder permitirte vivir mejor que en el campo. Si vivieras en el campo, tendrías que
cazar cazar tu propia comida, hacer tu propia ropa, hacer tu propia casa, hacer todo tú solo. En cambio, si es que tú vives en una ciudad, vas a poder gozar de servicios especializados que te permitan dedicarte solamente a un tema y por lo tanto cada vez siendo más eficiente. Es decir, lo que los liberales van a considerar que es su creación, ¿no? En Adam Smith está mencionado en la República de Platón como parte de la esencia de una ciudad, que es la especialización del trabajo. Así que, en primer lugar, antes de decirle constructivista, planificador central a un autor que ni siquiera han leído, que no conocen, piénselo bien y lean bien el texto, porque él está planteando la necesidad de la especialización del trabajo muchísimos años antes que los liberales hicieron. Entonces, ahí dice, cada persona se especializa en un tema en una ciudad y a partir de esa especialización él va a empezar a decir cuáles son las cosas que necesita una ciudad. Y va a dividir a tres tipos de personas especialmente, que son los money makers, ¿no? Los que hacen plata, los aldeanos o las personas que se dedican al comercio, que son los carpinteros, que son los constructores, que son los comerciantes, y menciona en una parte muy explícitamente que comprendía muy bien la función de los comerciantes en las ciudades. Y menciona que básicamente se dedican a hacer acopio para poder organizar y cooperar con con otras personas, ¿no? Es decir, esta idea de que los comerciantes lo que hacen es coordinar las cadenas de abastecimiento, que es algo muy avanzado para un filósofo que supuestamente era un planificador central, ¿no? Entonces, después dice, bueno, pero esta prosperidad necesita ser protegida de otros que pueden poner en riesgo a la polis. Entonces va a necesitar de personas que se dediquen no son guardianes, sino son, bueno, militares, las fuerzas militares, guerreros. Y luego están los guardianes, que son las personas que se tienen que encargar de los asuntos públicos, de alguna manera gobernar la ciudad, la polis. Entonces, para cada teleología, para cada fin en el cual están asignados estas personas, se necesita una virtud. Porque, a ver, ¿qué es la virtud? O sea, por qué un martillo es virtuoso? Porque logra cumplir su objetivo de martillar. Un martillo, ¿qué necesitas para un martillo? Un asa que no se deslice y una cabeza dura, ¿no? Eso es lo que tenga esas cualidades es lo que hace a un martillo virtuoso. ¿Qué es lo que hace a un hombre virtuoso? Lo va a hacer en función de su objetivo, de su teleología, de aquello a lo cual está dedicado y por lo tanto especializado, y va a empezar a partir de ahí a deducir qué es un buen guerrero, qué es un buen aldeano, qué es un buen guardián o gobernador. Y, y va deduciendo, bueno, que el alma de la persona, que hay que entender el alma como la psique, porque el alma no es la visión, no es la definición exacta de alma católica, sino alma como todo aquello que no es cuerpo, precisamente, o sea, la mente, la psique y también probablemente el alma espiritual, ¿no? Pero en Platón está todo englobado en un solo concepto. El alma del ser humano está dividido en tres aspectos y va demostrando cómo el alma está dividido en tres aspectos, porque dice, yo tengo el deseo de comerme una hamburguesa, pero también puedo elegir no hacerlo. Por lo tanto, por lo menos existen dos aspectos del alma. Uno que te dice lo que deseas y otro que puede frenar ese deseo, ¿no?
y luego va a empezar a demostrar que existe un tercero que es independiente de ambos, que es el irascible, ¿no? Y el primero, el deseo, lo va a llamar eh, como aquello que la apetencia, ¿no? Como los instintos, como todo aquello que te apetece biológicamente, ¿no? Lo otro va a ser la, ¿cómo se dice? La racionalidad. Y aparte va a estar el aspecto irascible, que es el aspecto de la voluntad, ¿no? De la voluntad que de alguna manera puede enfrentarse a lo racional y puede enfrentarse también a lo apetecible, a la apetencia, es exactamente el término, no me acordaba. Y bueno, la apetencia, eh, la apetencia va a estar, de alguna manera, puede estar, por ejemplo, mitigada por el aspecto de la voluntad. Uno puede trabajar sin comer, porque tiene un objetivo trazado y por lo tanto es un aspecto del alma también, que es distinguible de aquello que te provoca de alguna manera, ¿no? Pero la voluntad también puede estar enfrentada con la razón y uno puede hacer cosas irracionales y puede enfrentarse y puede pelearse. Entonces, estos tres aspectos van a coincidir del alma, van a coincidir con las tres clases que ha dicho Platón en el Estado. Y él hace una analogía muy interesante entre el Estado y el individuo. De manera que dice, así como el Estado tiene tres tipos de personas, que son los que mandan, los que pelean y los que hacen dinero, el alma tiene un aspecto racional, un aspecto irascible y un aspecto de apetencia. Entonces, de acuerdo a estas finalidades, él va a definir virtudes que van a ir de la mano con el lugar donde estas personas están en función de la polis. Entonces él dice, eh, ¿cuál es la virtud que tiene que tener un ciudadano, un money maker? Es básicamente la templanza, o sea, que no abuse o que no esté despilfarrando en placeres mundanos o de manera que no pueda trabajar, ¿no? Es decir, que no sea un borracho, que no sea un ocioso, que no sea un glotón, etcétera, ¿no? Eso es aquello que va a ir de la mano con el control de la apetencia. El aspecto de lo irascible va a ir análogo a los guerreros. Los guerreros, para ser buenos guerreros y ser virtuosos, tienen que ser valientes. Y para ser. Y la tercera va a ser los guardianes. Los guardianes tienen que saber qué es lo que la gente necesita y comprender la polis. Por lo tanto, tienen que ser eh, racionales. Y a ello le va a llamar prudencia. La prudencia este, va a ser la virtud que tienen que tener los sabios para poder gobernar la polis. Entonces, a partir de esto, el, el, esta demostración del Estado como ente ideal en donde él va a demostrar que la aristocracia es la mejor forma de gobierno, su objetivo no es que la aristocracia se instaure en Grecia. Su objetivo no es ese, su objetivo es demostrar que la justicia tiene valor en sí misma. De eso se trata la república, no se trata de hacer una utopía. Es más, él dice explícitamente en su libro que no tiene que él sabe que esto nunca va a suceder o que es muy improbable que suceda y que el objetivo no es, o sea, él está soñando un poco despierto, ¿no? En cómo quisiera que fuera esta sociedad, pero no, su objetivo no es para nada implementarlo, ¿no? Entonces, en el libro, en el libro 6 a ver, bueno, en el libro 5 lo que hace
lo que hace Platón es hablar, por ejemplo, del rol de la familia y el rol de las mujeres. Eh, para más detalles, les recomiendo, por supuesto, leer el libro, ¿no? Pero lo que quiere decir Platón en esta... Hay varias conclusiones interesantes, ¿no? En primer lugar, siendo Grecia una sociedad sumamente machista, ¿no? Eh, o donde de alguna manera patriarcal, ¿no? Para no darle un calificativo despectivo necesariamente, pero era patriarcal, ¿no? Entonces, pero Platón va a reconocer algo que Aristóteles, según he leído, no reconoce, que es que las mujeres y los hombres son iguales en su capacidad de pensar y en todo sentido. Es decir, eh, les va a decir que las mujeres son de la misma naturaleza que el hombre en cuanto a su alma, ¿no? Entonces, por más de que sí diga que los hombres son más fuertes que las mujeres, pero este pero tiene ese aspecto interesante y él va a ir mencionando cómo la mujer de los guerreros tiene que ser también educada igual que sus guerreros que van a ser los que van a dirigir este estado en donde él está pensando cómo debe ser este estado ideal para convencer a Dimanto y a Trasímaco y a Glaucón de que un estado como ese es deseable y por lo tanto la justicia en sí misma es deseable. Ese es su objetivo. Su objetivo no es, como decía, que este estado se implemente necesariamente. Y él lo dice muchas veces. Entonces, en el libro 6 luego, él va a explicar por qué, como va a justificar que el filósofo es aquella persona especializada en la razón y por lo tanto especializada en la sabiduría que por lo tanto va a ser quien esté especializado en mandar a esta polis y a este gobierno. Entonces, eh, no. Y hay que entender que los filósofos en ese momento, acabamos de. Acá Platón vivió la muerte de Sócrates y lo menciona en su apología a Sócrates, ¿no? Como la democracia, por eso no le gustaba la democracia, porque mataron a su maestro, la mayoría mató a su maestro porque les decía la verdad. Entonces, eh, y por eso Platón va a considerar que la democracia es radical y eh, él vio de alguna manera en Sócrates una inspiración, pero era una persona, Sócrates es una persona rara, digamos, o sea, que iba por Atenas hablándole a los jóvenes, por eso lo matan básicamente, ¿no? Porque era una persona que no era, que además de que dicen que era feo, y que además no era de alguna manera una persona normal, era como un loquito de la calle, ¿no? Que te venía y te hablaba de cosas y a algunas personas pues les parecía interesante y otras personas les parecía que le pasa a este tipo, ¿no? Entonces, que Platón haga una propuesta como decir que los filósofos deben mandar, es una propuesta bastante atrevida para su época, ¿no? Es decir que los reyes, y también puede ser por eso que Platón ponga las cosas en boca de Sócrates, ¿no? También para evitarse un poco los problemas eh, que podrían significar para un rey que le digas que un loquito de la calle tendría que ser el rey de su reinado, pues pues no creo que le guste mucho. De hecho, fue amenazado un par de veces por proponer estas ideas a reyes en otros lugares, pero esa es otra historia. Eh, el punto es de que Platón, a la hora de decir que los filósofos deberían ser reyes, lo que está queriendo decir en realidad es de que la sabiduría es la que debe gobernar
la polis, es decir, aquellos que saben, que están comprometidos con la verdad y no que están comprometidos con el poder, con la ambición y con otros aspectos en donde él va demostrando que cómo la polis se va a ir corrompiendo por hombres que no tengan justicia. Entonces, él está apelando a cómo la justicia como virtud es necesaria para que una sociedad, para que nos vaya bien a todos y una sociedad sea posible. Y una ciudad, en realidad, más que sociedad, porque sociedad no es un término de ese momento, sino más comunidad o polis, eh, de alguna manera, entonces este filósofo va a hacer el, el, el llamado a encontrar la verdad, la justicia y por lo tanto ser la persona adecuada para gobernar. Entonces es idealista, pero tiene un punto. El punto es el poder corrompe y Platón lo tiene clarísimo. Platón lo tiene clarísimo, que no es como dicen los liberales, que Platón no tenga claro que el poder corrompe. Lo que quiere hacer Platón es casi como darle el anillo a Frodo. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que tenemos que darle el poder a quien no lo quiera. Darle el poder a quien no lo quiera, a quien no lo desee, porque entiende desde el fundamento de la justicia que, que que si le damos este poder a una persona que no lo quiere, perdón, que lo quiere para dinero, para poder, etcétera, la república corre peligro y por lo tanto Platón no es un totalitario, no es una persona que está buscando el constructivismo social o la planificación central. Para nada, lo que está diciendo es el poder corrompe y por lo tanto necesitamos elegir a una persona, a un loquito de la calle, literal, a una persona que no quiera, que le interese el conocimiento en sí, que le interese la verdad, para que sea el que nos mande. Para que sea el que nos mande. Y por lo tanto sea una persona desinteresada y funcione la polis hacia ese camino. Y además él va a explicar durante todo su libro cómo va a empezar a formar a estas personas que deberían ser las que, es decir, la polis misma puede ir especializando y creando a aquellos que deben gobernar, en vez del sistema democrático en donde literalmente cualquier persona puede ser gobernante sin ningún criterio de especialización. Y eso también tiene mucho que ver con algunos liberales que por alguna razón entienden perfectamente la especialización del trabajo cuando se habla del mercado, pero no lo entienden en la política y no entienden que tal vez, por ejemplo, un sistema como crear escuelas de gobernantes o escuelas de personas que estén dedicadas a la polis, básicamente, a mejorar el país, este, podría ser bueno, por ejemplo, para el Perú, ¿no? Este, esa idea es interesante y podría venir de Platón, en vez de literalmente, que de alguna manera es parte de su propuesta aristocrática, ¿no? Pero por supuesto, esas personas podrían ser sujetas a una democracia, es decir, a una elección, pero no necesariamente tienen que ser las personas peor formadas de la sociedad, ¿no? Y eso es una idea que viene desde Platón, muy interesante. Entonces, eh, Platón no está buscando eh, un sistema perfecto en donde todas las personas se comporten igual, sino que él está diciendo que la justicia tiene valor porque si es que todos fuéramos justos, entonces la sociedad funcionaría bien para todos. Y, y además, eh, en esta sociedad habrían personas que serían justas y que por lo tanto estarían en la cabeza de... O sea, en un estado ideal las personas justas serían las personas que mandan, básicamente.
Luego en el libro 7 lo que hace Platón es exponer su famoso mito de la caverna, en donde él va a decir por qué eh, la realidad en sí es una ilusión, ¿no? Y que el filósofo tiene que tener la capacidad de poder alcanzar un mundo suprasensible, digamos, que es el mundo de las ideas o el mundo de la verdad, ¿no? Entonces, y que esta persona, y que está, pero lo está describiendo nuevamente en el contexto en el cual hay que educar a este filósofo rey para que pueda alcanzar esta verdad y así pueda ser un buen gobernante para la polis. Y el capítulo 8 es el más interesante para mí y es el capítulo en donde aplica esto que estoy diciendo a los liberales que no han leído a Platón o que no quieren entenderlo, que lo quieren entender anacrónicamente. Y eso es un problema, porque a los autores hay que entenderlos en su contexto histórico y en lo que quisieron decir, no lo que a nosotros, con nuestros dogmas del siglo XXI, queremos distorsionar, así como, como sucede con pensadores no profundos o marqueteros o propagandísticos, ¿no? Entonces, a las cosas hay que entenderlas en su complejidad original, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Lo que dice es, para nada este sistema es perfecto y va a durar toda la vida. Yo no estoy diciendo que este estado ideal va a permanecer y todos vamos a ser felices. No, como buen pagano, él dice, todo lo que nace perece. Y todo en la vida es cíclico, ¿no? Muy pagano y, y en ese sentido él dice, bueno, mi aristocracia, todo lo que acabo de escribir en todo mi libro, va a desaparecer, porque todo lo que nace perece. Claro, él dice, es difícil que una sociedad como es la que hemos creado, pues, perezca, pero va a perecer igual. Y empieza a explicar el proceso por el cual su aristocracia perfecta, en donde está guiada por los filósofos reyes, donde está guiada por todo lo que ha descrito de educación, de la familia, etcétera, a partir de la selección, en donde propone una serie de cosas locas, ¿no? Como que los guardianes tienen que compartir hijos, ¿no? Y que nadie debe saber hijo de quién es quién, y que desde jóvenes tenemos que elegir a los guardianes sin importar de qué clase social vengan, solamente por su potencial, digamos, de virtud, y tienen que y si encuentras a un joven pobre, digamos, con la capacidad de poder mandar, entonces lo vamos a llevar a la academia, a cultivarlo en esto, estas artes, para que pueda ser uno de los nuevos gobernantes del futuro. Es bonito. Y esa es la parte en donde podrían los liberales decir que es constructivista o planificador central. Bueno, pero más allá de eso, él no, como digo, ya es la última vez que lo voy a decir, no está queriendo implantar eso en la realidad, sino lo que está queriendo demostrar es que la justicia tiene valor. Bueno, eh, y a partir de todo esto, él dice, igual va a desaparecer. Igual va a desaparecer porque todo lo que nace perece y empieza a describir cómo todo su sistema va decayendo, ¿no? La aristocracia va a degenerar en timocracia, que es eh, digamos, la aristocracia en vez de estar dedicada al bien, a la justicia, a la polis, va a estar dedicada a los méritos y a la riqueza, ¿no? O sea, es decir, van a empezar a haber diferencias entre los aristócratas, que son los llamados, y algunos van a querer destacar más que otros. Es muy interesante también cómo hace una un análisis diciendo de que las mujeres de estos hombres van a empezar a querer
incentivar esa ambición, ¿no? Bien interesante, no sé si es machista o no, pero diciéndole, no, ¿por qué no? O sea, menciona, ¿no? De que sus parejas van a empezar a decirle a sus maridos, ¿por qué no te fueras, por qué no eres más exitoso, eres más glorioso, ¿no? Y va a empezar a fomentar la competencia entre los distintos guardianes y eso va a empezar a generar la timocracia, ¿no? Luego de la timocracia a la oligarquía, eh, es sí, la oligarquía que es básicamente el deseo de, o sea, el gobierno de los ricos, ¿no? El gobierno de los ricos ya no, esto se va a empezar a perder, ya no son los virtuosos los que mandan, sino los ricos, ¿no? Luego, como va a ser una separación, y empieza a describir cómo, cómo una sociedad oligárquica es una sociedad fragmentada entre las leyes para unos y para los pobres otros, ¿no? La oligarquía va a ser un régimen en donde la polis va a estar dividida y por lo tanto va a haber un constante enfrentamiento. Desde esa época ya lo predijo, ¿no? Y la democracia va a ser el momento en el cual va a generarse un protector del pueblo que va a empezar a enfrentar a los ricos, ¿no? Y, y eso va a empezar a gatillar la democracia en donde todo el pueblo ya va a empezar a gobernar. Pero luego hace una interesante explicación de cómo la libertad, entendida como mera licencia, ¿no? Eh, sin virtud, cómo la libertad sin virtud va a empezar a degenerar la sociedad y va a empezar a hacer que las leyes, y él menciona, ¿no? Que ya la gente no va a obedecer las leyes porque nadie va a sentir que tiene, porque la autoridad se va a perder, porque se va a perder todo principio de los hijos no van a obedecer a sus padres, los padres no van a obedecer a sus abuelos, y ya es una postura conservadora, ¿no? Para su, como es propio probablemente de cualquier griego en ese momento, ¿no? Este, y entonces a partir de ese momento, la falta de orden, el caos que generaría la democracia llevaría a un tirano, ¿no? Y el tirano sería básicamente uno de los miembros del pueblo que no estaría capacitado en nada para gobernar, pero que sería el protector del pueblo. Entonces él ascendería como como un llamado. Por eso, no es lo mismo oligarquía que tirano. La oligarquía es un gobierno de los ricos, pero los ricos normalmente pueden capacitarse, ¿no? El tirano es una persona del pueblo que llega al poder y que gobierna con odio y con el objetivo de destruir a la oligarquía, de destruir a todo aquel que se lo oponga. eh, y ese tirano va a ser el que originalmente era el defensor del pueblo en el momento en el cual se pasa de la democracia a la oligarquía. Es decir, el defensor del pueblo, que en algún momento acabó con la oligarquía, se vuelve un oligarca más, pero poco educado y violento, ¿no? Y destructor. Entonces esa es muy interesante para analizar nuestras sociedades y los flujos de formas de gobierno actuales, ¿no? Eh, bueno, ya ustedes sabrán a qué cosas se puede hacer análogamente, ¿no? Pero, pero bueno, quería compartirles lo que he leído en la República. Ojalá les parezca interesante y ojalá no me haya ido mucho por las ramas. Es mi primer video, no me juzguen tanto. Y nada, estemos en contacto. Síganme en mi Twitter, en Raúl Labarte. O vean mis columnas en el reporte. Los espero que les haya gustado. Y un abrazo para todos y seguiré compartiendo más cosas que vaya leyendo con ustedes y muchas gracias. Nos vemos.